Bueno, estamos haciendo una entrevista al cineasta Óscar Pozzoli, organizador del Festival Nacional de Cine Estudiantil y creador del documental 13.500. Bueno, Óscar, ¿cómo ves la evolución del cine en Uruguay? La verdad que la veo, es muy positivo lo que ha crecido el cine acá en Uruguay y ha ayudado mucho también el tema de los festivales, porque al haber más festivales la gente se interesa por hacer cosas para presentar en esos festivales y a su vez esos festivales pueden mostrar lo que hacemos en otros festivales en otras partes del mundo. Aparte de que, como siempre, la publicidad acá es lo que ha mostrado nuestro país en el exterior, porque hay muchas publicidades que se hacen acá en Uruguay para el exterior, y la verdad que la parte del cine ha crecido mucho en los últimos tiempos. Pensar que por allá, por el año, yo que sé, 98, se estaba haciendo El Dirigible, que fue un largometraje para presentar en festivales, porque no era muy comercial, y ahora, vuelvo a repetir, gracias a los festivales, porque existe un festival de cine de terror, existe muchos festivales, el Atlantidoc, un festival de documentales, un festival de cine estudiantil, que es uno de los que organizo yo. Eso ayuda mucho al crecimiento del cine, y aparte está el ICAU, los fondos concursables, que bueno, que es una estimulación para poder realizar las cosas y un apoyo muy importante, porque pensemos que de repente uno hace cosas sin costos o a costo cero, como decimos acá los uruguayos, pero está bueno que tengamos un incentivo y que nos den cierta cantidad de dinero para poder realizar las cosas cómodamente. No es lo mismo hacer un largometraje, un cortometraje sin dinero que hacerlo con dinero. O sea que es muy importante el apoyo que nos da el ICAO. Claro, que hay que presentarse, que es un concurso, que se participan varios proyectos, bueno, pero antes no existía nada y ahora está eso, y ya se han dado muchos premios económicos, ¿no? Aparte del ICAO, y muchos de los largometrajes que el ICAO le ha dado premios, ha sacado premios en otra parte del mundo. Que eso es muy importante y ahí se nota el crecimiento del cine en nuestro país. Y aparte, una cosita que quiero agregar es que no nos tenemos que olvidar que el futuro del cine uruguayo son los niños de hoy. O sea que es a lo que apostamos nosotros con el Festival Nacional de Cine Estudiantil. Hacemos talleres con niños de escuelas, de liceo, que no saben nada, y tratamos de que realicen un corto, de repente en una jornada o en 2 jornadas, pero la idea es que vean lo que es hacer cine, que se puede hacer cine, que no es imposible. Claro que después, si quieren ser profesionales de cine, van a tener que estudiar, pero por lo menos ellos participan, dirigen, actúan, hacen cámara, iluminan, hacen sonido y se sienten parte del cine. Y esa es la idea del Festival Nacional de Cine Estudiantil. O sea que yo pienso que a medida de que sigamos formando gente, el cine va a seguir creciendo en Uruguay. Pero ojo, tendría que haber más educadores para los más pequeños, para los estudiantes de clases inferiores a bachillerato. Porque vos vas y hablas en secundaria y por ahí te dicen, sí, acá tenemos bachillerato artístico, que se le da una orientación sobre lo audiovisual. Pero ¿y qué pasa con los de primero, segundo y tercero? ¿Qué pasa con los escolares? ¿No tienen derecho a saber lo que es hacer cine, lo que es hacer un corto? Yo pienso que si le damos un poquito más de corte a eso, si ponemos más educadores, por ahí de repente educar a los profesores de ECA, para que en ese espacio que tienen, ese espacio abierto, que hacen muchas cosas, puedan hacer algún corto. Yo pienso que por ahí estaría bueno y eso va a ayudar al crecimiento del cine, aún más de lo que ha crecido actualmente. Respecto a tu documental, ¿cómo y por qué surgió el nombre 13.500 para el documental? Bueno, el nombre fue un nombre que nació a raíz de una punta de flecha que fue encontrada en el Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, el departamento de Maldonado, y Hugo Meneguín, que fue el que la encontró, mandó a analizar un carbono 14 que encontró al lado de la flechita, de la punta de flecha, a Beta Analytics de Miami, donde fue datado de 12.000 años antes del presente.
O sea, 12.000 años antes del presente radiocarbónico equivalen, según él, ¿no?, y según los estudiosos, a 13.500 años antes del presente. De ahí parte el nombre de la película. Y la verdad que nos llamó un poco la atención, porque pensar que un aborigen hace 13.500 años hizo una puntita de flecha es increíble. O sea que hace 13.500 años existía vida acá en nuestro país. ¿Te sorprendió todo lo que averiguaste a través del documental? Sí, la verdad que me sorprendió porque primero no tenía ni idea de lo que hacían nuestros aborígenes. La idea mía era que nuestros aborígenes era gente que nómades, que andaban de un lado para otro, que vivían de la caza y de la pesca, que los perros cimarrones eran jaurías de perros que atacaban el ganado. Digo, lo que me enseñaban en la escuela, que no era mucho. O sea, no sé si yo pienso que no se sabía. Y había muchas cosas que no querían que supiéramos tampoco. O sea, y bueno, y descubrí, haciendo este documental con Nelson Caula, historiador, que tuvo 15 años de investigación en este documental, estuve investigando durante 15 años, descubrimos que habían hecho muchas cosas y hace muchos años, y a pesar del tiempo, hoy perduran. No como de repente uno ahora hace una pintura y yo qué sé, la agarra a la humedad y ya la pintura se estropea. Y en Chamangá tenemos pinturas en piedra de más de 600 años antes del presente que están intactas. Y también están las piedras grabadas de Salto, con más de 1000 años, que están perfectas y están en un campo. O sea que digo, aprendí mucho y conocí mucho a pesar de no saber nada. Y lo más importante de esto es que la cultura que tenían, como decía recién de los perros cimarrones, que yo pensaba que eran perros salvajes, el arqueólogo José María López Mas encontró en el potrerillo de Santa Teresa una indígena enterrada al lado de un perro, y de acuerdo al cráneo, que lo mostramos nosotros en el documental, es un perro cimarrón. O sea, ¿a qué conclusión llego? Que si sepultaron una aborigen con su perro, cimarrón o no cimarrón, quería decir que ellos lo domesticaban a los perros, porque si el perro la atacara, era un perro salvaje que vino, la atacó y la mató, no lo iban a sepultar juntos. O sea que para ellos la sepultura eran como homenajes que hacían. Así que digo, ahí demuestra que ya los domesticaban. O sea, y ahí saco las conclusiones de que lo que me enseñaron a mí me dijeron cualquier cosa porque fue lo que escribieron en los libros, pero no la realidad del pasado indígena. Para mí fue muy grato participar y trabajar en esta película, realizarla junto con Nelson, y también lo que me pasó dentro de los rodajes, por ejemplo, de llegar a lugares que estaba lloviendo y llegábamos nosotros y salía el sol. Era una cosa como que había algo que nos ayudaba a que hiciéramos ese documental. Aparte de lo que se sentía, yo traté de hacer un tratamiento con la cámara, como no teníamos muchos elementos y mucho presupuesto para el documental, lo que traté de hacer es con la cámara tratar de transmitir lo que yo veía. Y van a ver que hay mucha cámara en mano, y eso para que el que mirara la película tratara de sentirse un poquito ahí en los lugares donde estuve yo, que para mí son lugares muy sagrados y lugares donde hay mucha historia. Que por ahí uno de repente va, yo que sé, a la Laguna Negra y dice, la Laguna Negra, y nada más. Y por ahí uno va a Salto y va a las termas y no va a otros lugares que son más importantes. Es un poco recordar un poquito la historia nuestra, y que me parece que está bien importante, y que creo que no se le ha dado. Digo, a partir de la película es que se le empezó a dar conocimiento a la gente de lo que había pasado. Yo pienso que también es un poco porque no había nadie que hubiera investigado tanto. Bueno, y menos que hiciera una película, ni hablar. Bueno, por ejemplo, esto es un resto de un fogón encontrado en el río Uruguay, en Bella Unión. Según arqueólogos,
esto tiene más de 1000 años. ¿Por qué lo vemos acá como piedra sólida? Porque claro, ellos hacían el fogón en la arena, luego eso se secaba y como que se cocía la arena y se formaba esto. Que en realidad no es una piedra, esto se desgrana. Y después tenemos este fogón, que ya ven que el color cambia, es más oscuro. Acá tenemos uno que se ve más claro y otro más oscuro. Este tiene más de 3000 años. O sea, acá notan la diferencia, ¿no? La antigüedad. O sea, fíjense que el fogón fue realizado hace muchísimo tiempo y está así, y este es el desgaste del agua del río que pasa y pasa sobre el fogón. Y si vamos un día de bajante a ese lugar, ahí en Bella Unión, y podemos encontrar entre 28 y 35 fogones que se ven a simple vista, ¿no? Bueno, esto es un sobador que fue encontrado también ahí en Bella Unión. Lo que hacían con esto era, se puede ver el desgaste de repente en esta toma, no se puede ver bien, pero se ve el desgaste acá. Lo que hacían ellos es con el cuero una vez que cuereaban un animal lo ponían a secar, y con esto lo que hacían era ablandar el cuero para después poder maniobrarlo, porque si no el cuero se seca y queda duro. O sea, eran muy inteligentes, aunque a uno le parezca que no, sabían mucho. Para los pocos elementos que tenían hacían muchas cosas. Por ejemplo, hacían un mortero donde preparaban alimentos y pinturas y cosas. ¿Y qué hacían con el mortero? Como el mortero pesaba y no lo iban a trasladar de un lado a otro, lo dejaban en el lugar, porque sabían que en algún momento iban a volver a ese lugar y iban a encontrar el mortero. O sea, estamos hablando que eran personas muy inteligentes. Y yo iba a la escuela y decía, sí, estos que cazaban y pescaban y que no hacían nada. O sea, es increíble, ¿no? Según José María López Mas, la población duplicaba la población que existe hoy en día. Y vivían todos y no tenían problemas. O sea, es increíble que ahora nos estamos matando entre nosotros, estamos contaminando el agua, todo. Ellos cuidaban eso, porque ellos vivían de la naturaleza. O sea, ellos claro que cazaban animales, claro que usaban el agua de los ríos para bañarse, para 1000 cosas. Pero, ¿qué pasaba con esto? Ellos lo cuidaban porque sabían que eso era lo que le iba a dar de comer el día de mañana, porque en el agua iban a pescar, se iban a trasladar por los ríos, porque la naturaleza le iba a dar los alimentos. Yo pienso, una conclusión mía, ¿no? Y una opinión mía, que vivían mejor de lo que vivimos nosotros ahora. Y claro, no tenían computadora ni hablar, pero eran capaces de hacer un dibujo en una roca. O sea que yo no sé, acá lo puede hacer un artista plástico. Hay que tener una técnica para hacer eso. Y ellos lo hacían y se comunicaban a través de sus dibujos y bueno, a la vista está que hoy en día tenemos cosas que tienen más de 1000 años que están ahí, que nos dejaron ellos. Que ojalá algún día podamos descifrar el mensaje que nos quisieron transmitir.